renta fija, analizamos lo que puede dar de sí también el resto del contexto actual económico mirando hacia Europa. Antonio Romero, director corporativo de Servicios Asociativos y Recursos de CECA. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos a vuestro programa. Bueno, han puesto sobre la mesa en estos últimos días, en estas últimas horas, la visión y propuesta por parte de la pata financiera del sistema, de la CECA, la presidencia española de la Unión Europea, que arranca el próximo 1 de julio, un documento en el que se hablan de muchas cosas, de solvencia, de sostenibilidad, de mercado de capitales, requerimientos de capital. La Unión Bancaria Europea, esa tan ansiada que hemos tenido y de la que hemos hablado en estos últimos tiempos. Y precisamente en términos de solvencia, que también es una de las primeras cosas que a los bancos antes se les mira para ver la salud financiera de las entidades. ¿Cuáles son las propuestas que lanzan ustedes a los poderes ejecutivos para poder medir con mayor acierto todo esto? Pues lo que pedimos básicamente es consistencia en la aplicación de las normas. Hay que recordar que en el ámbito prudencial hay un organismo internacional que es el encargado de elaborar las directrices y los estándares, que es el Comité de Basilea, integrado por los bancos centrales y las agencias de supervisión de los principales países del mundo. Luego, posteriormente, son los estados los que transforman esos estándares en normas y requerimientos de obligado cumplimiento. Y aquí se están produciendo, sin duda, algunas divergencias importantes. En Europa, como he sabido, pues se ha decidido aplicar todo el paquete de Basilea a la totalidad de los bancos y de las entidades de crédito de la Unión Bancaria, los 6.000 bancos que existen en nuestro continente. Sin embargo, y a raíz de la última crisis de la que estabais hablando ahora, pues hemos descubierto que en Estados Unidos esos requerimientos únicamente se aplican a escasamente 12 bancos. Y sin duda que la ausencia de un marco regulatorio sólido se encuentra entre las razones que pueden explicar la crisis que está padeciendo ahora la banca mediana en Estados Unidos. Ahora mismo estamos en Europa pues terminando de transponer el acuerdo de Basilea III, la tercera generación de requerimientos de capital. Estamos a punto de cerrar un acuerdo, aunque no es descartable que ese acuerdo se retrase a los primeros días de nuestra presidencia. Y lo que nosotros pedimos a los supervisores es pues coherencia en la aplicación de esas normas para que efectivamente, como tú planteabas en tu pregunta, podamos comparar mejor. Existe una adecuada comparabilidad entre los requerimientos de capital que se aplican a todas las entidades financieras, a sus ratios de capital en definitiva, con independencia de la jurisdicción en la que se encuentren. Y eso desde el punto de vista técnico tiene muchas implicaciones, por ejemplo, en la regulación de los modelos internos que utilizan muchas entidades para el cálculo de estos ratios. Se quiere hablar sobre el blanqueo de capitales, esa parte que muchas veces es más oscura y que en ocasiones ayuda también a mejorar la vida de la gente. El blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, llevamos tiempo queriendo luchar, hay transposiciones de directivas a cada país por parte de la Unión Europea, pero todavía no hay un sentimiento unificado de cómo combatirlo, o al menos cada uno al final va por libre. En Europa o da esa sensación. Hay una directiva que hasta que se transpone a las legislaciones nacionales termina por ser un poco el problema. ¿Esto durante la presidencia española de la Unión se quiere acelerar? Es uno de los objetivos. Yo diría que lo que existe son diferencias en cuanto a los niveles de madurez en los distintos países de la Unión Europea en cuanto a sus procedimientos y políticas de prevención de blanqueo de capitales. Hay países que son más laxos, eso es una realidad, y eso genera también distorsiones en la competencia. Produce problemas de localización. Hay empresas que deciden instalarse en aquellos países donde, de alguna manera, las políticas son más laxas. Existen directivas, pero existe también una propuesta de nueva generación de normas de prevención de blanqueo de capitales que precisamente se va a discutir durante nuestra presidencia y que va a profundizar en esa armonización y esa convergencia de culturas de prevención de blanqueo de capitales. Y entre las medidas que están previstas en ese paquete normativo figura la creación de una autoridad europea de prevención de blanqueo de capitales, igual que existe una autoridad en materia prudencial, en materia de regulación, y que sin duda va a contribuir a esa mayor armonización. Y de paso aprovecho para decir que desde CECA apoyamos la candidatura de Madrid para albergar la sede de esa autoridad. Con todo nuestro cariño a otras ciudades como París o Frankfurt, queremos que no es necesario seguir profundizando en la concentración de instituciones en esas dos ciudades y que Madrid sin duda es la mejor opción para albergar, como digo, la sede de esta futura autoridad.
desde Europa lo que se lanzan siempre son muchos anuncios que luego tardan tiempo en materializarse. Hay una diferencia notable entre los países socios por muchos asuntos y entre ellos ha estado la unión bancaria. Justo la semana pasada había en Bruselas una cumbre en la que estuvo la presidenta de la Asociación Española de Banca, Alejandra Quindelán, la ministra de Economía, Nadia Calviño, la vicepresidenta económica, y todos ellos coincidían en que la unión bancaria hay que trabajar sobre ella, pero desde el Banco Central sí que asumían que las diferencias entre los Estados miembros son lo que un poco frenan todo este desarrollo y esa unión financiera que se lleva buscando desde que se comenzó a conformar este bloque ya el siglo pasado. ¿Vamos a tardar mucho en ver entidades paneuropeas? ¿Tienen sentido también dentro del actual sistema financiero en el que estamos? Tienen sentido y me temo que vamos a tardar mucho a este paso en verlas, porque efectivamente esas diferencias entre países que destaca el Banco Central Europeo son una realidad y son una terca realidad, me temo. Desde nuestra perspectiva, la unión bancaria es el mayor avance en la construcción europea desde el euro. Pero 10 años después de su creación existen bastantes carencias. La unión bancaria se estructura en 3 pilares y cada pilar tiene su propio estadio de desarrollo. El pilar prudencial podemos decir que está completado. En el pilar de la resolución, sin embargo, aunque desde el punto de vista institucional tenemos ya una estructura bastante avanzada, sin embargo hay inconsistencias muy graves en la aplicación de la normativa. La única entidad relevante que ha sido a la que se le ha aplicado la normativa de resolución es una entidad española y, sin embargo, 3 semanas después de este caso, en uno muy similar en Italia se aplicaron decisiones radicalmente diferentes. Estas inconsistencias en la aplicación, sin duda, minan la credibilidad del modelo. Precisamente durante la presidencia española se van a estudiar y avanzar sobre normas que armonizan esos criterios de aplicación de la normativa de resolución. Pero en mi opinión, donde está la principal carencia es en el tercer pilar, que es el de garantía de depósitos. A día de hoy, 10 años después, insisto, no tenemos un fondo de garantía de depósitos europeo. Y mientras no tengamos un fondo de depósitos europeo, no podremos decir nunca que tenemos una unión bancaria finalizada. Y no podemos decir que tenemos un sistema a salvo, sólido, completamente resiliente a cualquier crisis financiera que pueda venir. Sería muy lamentable que tuviéramos que esperar a la siguiente crisis financiera para poder completar este fondo de garantía de depósitos. Y la clave está, como tú decías muy bien, en las diferencias entre países. Los países del sur apoyamos decididamente la creación de este fondo, otros países como Alemania, sin embargo, se oponen radicalmente. Tenemos que trabajar en esas diferencias para alcanzar algún tipo de compromiso a corto plazo. Antonio Romero, director corporativo de Servicios Asociativos y Recursos de la CECA, muchas gracias por haber atendido esta tarde a Negocios Televisión. Un saludo. Un saludo a vosotros. Bueno, entre tanto...